Hola, mi nombre es Nuria Hernández Nanclares y soy profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo nos enfrentamos a los contextos educativos virtuales y qué papel juega la tecnología y el aprendizaje activo en enfrentarse, solucionar este problema que se nos ha planteado a partir del COVID-19. Formamos parte del proyecto europeo Erasmus+, Open Innovative Resources for Distant Learning, en el cual tratamos todas estas cuestiones. En este vídeo plantearé 3 cuestiones. En primer lugar, desarrollaré un marco conceptual para analizar los contextos educativos post-COVID-19. En segundo lugar, me centraré en el problema de la participación de los estudiantes y cómo la tecnología y el aprendizaje activo pueden ser una solución. En tercer lugar, realizaré una aproximación introductoria al aprendizaje activo y a sus posibles aplicaciones en entornos virtuales. En este segundo vídeo vamos a centrarnos en el aprendizaje activo y profundizar en su concepto y aplicación, con especial hincapié en la potencial utilización del mismo en entornos virtuales. Espero que os guste. En esta tercera parte nos plantearemos cómo nos enfrentamos al aprendizaje activo y la idea es realizar una primera aproximación a este planteamiento para ver cómo podemos avanzar hacia él desde el punto en el que está actualmente nuestra docencia. Cuando nos enfrentamos por primera vez al aprendizaje activo, hay 3 preguntas que me parecen clave que uno se tiene que hacer y a las que tiene que encontrar una respuesta satisfactoria para decidirse a adoptar este tipo de planteamientos. La primera es ¿por qué? ¿Por qué hacer aprendizaje activo? ¿Qué aporta este enfoque? La segunda es de si hay evidencias de su funcionamiento. ¿Funciona o no funciona? Y la tercera es ¿cómo se puede aplicar? ¿Qué técnicas de instrucción concretas podemos usar para conseguir llevar al aula esta forma de enseñar? Respecto a la primera pregunta, ¿por qué aprendizaje activo? Hay suficientes evidencias que apoyan la idea de que las actividades de aprendizaje activo ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento superior, como aplicación del conocimiento, análisis y síntesis. Si utilizamos la taxonomía de Bloom como referencia, estamos diciendo que las actividades de aprendizaje activo nos ayudan a desarrollar esas habilidades que están en la parte superior de este árbol en el que vemos representada esta taxonomía de Bloom. También el desarrollar en clase este tipo de actividades implica que los estudiantes están enganchados en un aprendizaje más profundo y que les permiten aplicar y transferir el conocimiento. Respecto a las evidencias de si funciona, vamos a ver un vídeo en el que se explica una investigación que hicieron unos profesores acerca de la utilización de aprendizaje activo en sus clases, comparándola con las mismas impartidas con una estructura tradicional. When I started using clickers, it was about the same time that the National Academy Summer Institute was beginning, and Jenny Knight, who I have taught with for many years, and I realized that we were not applying most of the principles in that. The first time we had the Summer Institute, we all talked about active learning and how to do it, and we decided to try an experiment the following year. So we developed a little assessment that we thought was a reasonable test of how well students understood the concepts in the developmental biology course that we were co-teaching. And we gave it first to a set of students who took the traditional class that we had been doing for several years.
And we measured the learning gains by doing a pre-test and a post-test. And then for the 2 subsequent semesters, we taught the course using clickers, which had just sort of appeared on the scene, and doing some think, pair, share things in class. And we simply substituted about 20 minutes of each 75-minute class period to active learning exercises, many of them clicker questions. So I'll show you what the data looked like for this experiment and see what you make of it. The blue shows the distribution of learning gains among students, and these are normalized so that we can compare students who started with a lot of knowledge to those who didn't have so much at the beginning. The red and the yellow represent the distributions from the 2 subsequent semesters where we were doing about a third of the class as active learning time. What would you conclude from this? And as you can see, the distribution shifts about 30% toward higher scores. So what we concluded from this data was that even introducing a relatively small amount of active learning into what had been a traditional lecture course resulted in a significant increase in the learning gains. Probablemente la pregunta que más repercusión tiene es ¿cómo se puede aplicar? Nos hemos convencido que es útil y que funciona, ahora ¿cómo lo podemos hacer? Este paso implica, en primer lugar, plantearse un cambio en la práctica docente. ¿Es esto algo que podamos hacer? ¿Podemos cambiar nuestra práctica docente? Según Marie-Hélène Weimer, la autora de uno de los libros referencia en cuanto a una docencia centrada en el aprendiz y en el aprendizaje, ella plantea que es necesario para decidir este cambio en la práctica docente, es necesario hacer 5 cosas. En primer lugar, hay que hacer una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. ¿Quién tiene el control en ese proceso de aprendizaje? En un aprendizaje tradicional es el profesor el que tiene el control. Pero si avanzamos hacia un aprendizaje activo, tenemos que estar dispuestos a ceder una parte de ese control a los estudiantes. En segundo lugar, hay que ser muy conscientes de que gran parte de la responsabilidad del aprendizaje se deriva a los propios estudiantes. Son ellos los que van a ser, en último término, responsables de su propio aprendizaje. La tercera reflexión que tenemos que hacer es qué papel juegan los contenidos. Aquí este es un reto bastante importante en esta evolución de la práctica docente, porque los contenidos no es que vayan a perder importancia, pero sí tienen que compartir protagonismo con las competencias. En un aprendizaje activo se intenta trabajar muchas veces competencias y no tanto centrarse solo en los contenidos y en un aprendizaje más memorístico de los mismos. En cuarto lugar, hay que plantearse cuál es el papel del profesor en un aula y cuáles deben ser sus habilidades docentes. Claramente, si nuestra docencia es tradicional, basada en una clase expositiva, las habilidades de comunicación, exposición, el nivel de conocimientos del profesor son muy importantes. Pero si nuestra clase es de aprendizaje activo, hay que manejar y gestionar otro tipo de habilidades como docente.
Más bien hay que transformarse en un guía, en un tutor, en alguien que va planteando estas oportunidades de aprendizaje a los alumnos, pero que son ellos las que los tienen que resolver. Y en quinto lugar, sin lugar a dudas, cualquier evolución, cualquier cambio de la práctica docente tiene que llevar aparejado una transformación de la evaluación. Si vamos a pedir que los alumnos se examinen de una forma tradicional, no podemos darles clase o impartirles esa docencia de una forma diferente, porque no hay una coherencia entre la evaluación y la docencia que impartimos. Por último, si todas estas ideas las llevamos a los entornos de aprendizaje híbridos, hay que, claro, añadir a todas estas reflexiones referidas al diseño instruccional y a los roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje la problemática de la tecnología. Una cuestión importante que tenemos que decidir cuando queremos aplicar aprendizaje en el aula activo es qué técnicas podemos usar. En esta página de la Universidad de Queensland, en Canadá, tenemos una serie de ejemplos de aprendizaje activo, de técnicas que se pueden utilizar para en distintas situaciones en el aula, organizadas si las queremos usar en gran grupo, en pequeño grupo o individualmente. En el caso del gran grupo, pues tenemos desde los debates, las bolas de nieve, las peceras, Think per Share, los grupos de discusión o los papeles de reflexión y de 1 minuto. En el caso de pequeño grupo tenemos los casos de estudio, las revisiones por pares, responder, reaccionar, contestar, las anotaciones o la lectura social de un texto, pensar en alto. Si es individualmente, tenemos las reflexiones, el minuto, el final, last minute paper, o minuto del paper del minuto final, los casos de estudio. Es decir, hay un montón de opciones que se pueden utilizar en el caso de querer aplicar aprendizaje activo. Igual que en esta página hay otras muchas donde podemos encontrar este tipo de recetarios, además de una bibliografía que voy a comentar a continuación. También en esta misma página podemos encontrar explicaciones de qué es el aprendizaje activo, qué evidencias hay de si funciona o no, cómo se lleva a cabo y una serie de recursos que nos pueden ayudar a decidirnos a utilizar este planteamiento. Algo que es muy útil si queremos aplicar el aprendizaje activo en el aula es disponer de una serie de bibliografía que nos ayude a diseñar las actividades a desarrollar. Es lo que yo llamo los recetarios. Libros, manuales en los que vienen unas listas de técnicas que nos pueden ayudar a planificar y diseñar la clase. Este de aquí, el de Barclay, Cross y Mayer, es un recetario muy útil de técnicas de aprendizaje activo. Hay versión en español editado por Morata. Este, también de Barclay, se centra especialmente en cómo conseguir que los alumnos se impliquen en su aprendizaje. Las estructuras de Kagan es una forma de trabajar cooperativamente en el aula que puede dar muy buenos resultados en clases pequeñas o en grupos de práctica o en seminarios. También para grupos pequeños normalmente la utilización de la discusión y el diálogo para aprender también son opciones que pueden dar muy buen resultado. Estos dos están especialmente dedicados a lo que es la evaluación. Cómo conseguir que las actividades de aprendizaje activo que se utilizan en el aula nos puedan servir para evaluar e ir poniendo nota a los alumnos.
Este planteamiento es especialmente interesante ya que estamos asociando el trabajo que hacen los alumnos en el aula o fuera del aula de forma activa con la evaluación, con lo cual reforzamos la relación que hay entre lo que ellos hacen y la nota que van a sacar. Estos dos tienen muchas sugerencias muy interesantes a este respecto. Por último, tenemos el libro de Dee Fink, que es un clásico a este respecto y que va un poquito más allá de lo que es el aprendizaje activo y que lo que plantea es la necesidad de crear experiencias de aprendizaje significativas en el aula. Esto engancha muy bien con lo que estamos planteando, ya que nos da pie a pensar en el diseño instruccional como la creación de experiencias de aprendizaje en las que los alumnos van a ser los protagonistas. El libro de Bean a mí especialmente me gusta mucho porque es una forma de insertar lo que es la escritura y el pensamiento crítico dentro de las actividades de aprendizaje activo que se realizan en el aula. Cualquiera de las sugerencias realizadas pueden ayudar a planificar y garantizar el éxito en la aplicación en clase de este tipo de enfoque. Hasta ahora hemos estado hablando del aprendizaje activo de una forma genérica, pero en estos vídeos nos estamos intentando centrar en los nuevos contextos después del COVID-19 y especialmente en las clases virtuales, a distancia, online. ¿Cómo nos planteamos un aprendizaje activo en una clase virtual? Para ver cómo podemos utilizar el aprendizaje activo en una clase virtual, vamos a recordar y utilizar el cuadrante desarrollado previamente en el vídeo anterior. En este caso nos vamos a centrar en este cuadrante que era el número 3, que es el inferior izquierdo. Este es el cuadrante en el que tenemos las videoconferencias, tal como lo planteamos en el vídeo anterior. Ahí los alumnos están juntos y síncronos, pero no hay presencia en clase. En un contexto de aprendizaje activo, lo que pretendemos es transformar esta videoconferencia en una modalidad, en una estructura en que los alumnos estén conectados pero activos, no en un modo pasivo como sería en una videoconferencia. Los objetivos que tendríamos ahí pues sería introducir interactividad en una videoconferencia, que no sea una cuestión pasiva, la preparación de prácticas, discusiones, presentaciones. ¿Qué tipo de actividades podríamos plantear? Bueno, pues podríamos plantear lecturas, visionado de vídeos, presentaciones, tormentas de ideas, reflexiones, discusiones, sesiones de preguntas y respuestas. Un primer ejemplo de lo que se podría hacer en ese tercer cuadrante es el visionado colaborativo de vídeos durante la videoconferencia haciendo preguntas. Para ello sería necesario la utilización de Perusall, que es una plataforma de lectura colaborativa. En este caso, por ejemplo, se ha planteado el visionado de un vídeo y se van haciendo preguntas sobre el mismo todos los participantes. De esta forma se establece un diálogo en el que todo el mundo tiene voz, ya que no es en directo, digamos, sino que es a través de esa plataforma en la que tú vas viendo el vídeo y poco a poco vas introduciendo las preguntas. Otro ejemplo que yo misma he utilizado en mis propias clases es aplicar e interactuar durante la videoconferencia mediante la realización de gráficos. Para ello utilizo Pear Deck, que es una plataforma de presentaciones interactivas. Los alumnos están conectados a través de esa plataforma y ante una propuesta de dibujar un gráfico, pues ellos van dibujando los distintos gráficos que responden a esa pregunta. Esto es una clase de economía y el dibujado de gráficos es una habilidad esencial. También puedes ir corrigiéndolos sobre la marcha y en tiempo real y indicando a cada alumno dónde están sus fallos o sus aciertos. Para generar interactividad en el cuadrante 4
que era que el alumno estaba solo de forma asíncrona realizando sus tareas sin presencia en clase, el objetivo es transformarlo en una realización colaborativa, que el desarrollo de esas tareas sea realizado en grupo, nos vamos moviendo hacia la izquierda desde solo hacia acompañado, y que los alumnos de forma asíncrona puedan todos realizar una tarea colaborativamente. El objetivo y finalidad que podemos darle a este tipo de actividades es, bueno, pues una preparación previa de clase, un refuerzo después de clase, trabajos de investigación, resolución de dudas, y las actividades colaborativas podrían ser pues, leer, visionar, anotar, tormentas de ideas, sesiones de preguntas y respuestas. Como ejemplo que yo misma he utilizado gracias a la plataforma de lectura colaborativa Perusall es que los alumnos realicen semanalmente una lectura colaborativa previa a la clase de los apuntes para así preparar las sesiones síncronas. Ellos, cada uno a su ritmo, leen los apuntes y participan en las preguntas, pero están todos participando juntos en la realización y respuesta de las preguntas, aunque cada uno lo hace a su ritmo. Otro ejemplo que permite la aplicación Pear Deck es una práctica individual durante el trabajo asíncrono después de clase. La tarea para realizar después de clase se plantea a través de Pear Deck y el profesor recibe todas las respuestas de los alumnos y les puede dar feedback. Ellos trabajan de forma asíncrona a su propio ritmo, pero el profesor puede monitorizar y dar retroalimentación a los alumnos en su trabajo. Por lo tanto, no están trabajando solos. En definitiva, y si vemos el esquema que hemos planteado en su totalidad, vemos que en todos los cuadrantes se puede introducir el aprendizaje activo. Así, en el cuadrante 1, que representaba lo que tradicionalmente hemos llamado una clase expositiva, podemos introducir aprendizaje activo mediante exposiciones de pósters, test de comprobación de lectura colaborativos, resolución de problemas, desarrollo de proyectos. A medida que nos vamos moviendo hacia abajo, nos vamos moviendo a que los alumnos no tengan que estar presentes en el aula y que puedan trabajar de forma síncrona sin presencia. En el cuadrante 2, que recordamos era una situación con presencia en el aula, pero en que los alumnos podían ir trabajando en pequeño grupo o incluso solos, ahí tenemos muchas opciones. Se podría hacer una evaluación por pares, instrucción por pares, contacto individual con los materiales, lectura o escritura individual, autoevaluaciones, estaciones de aprendizaje, que es una opción muy interesante. En el cuadrante 3, que habíamos estado viendo antes, pues las discusiones de grupo, las discusiones online a través de foros o chat, lectura y escritura colaborativa. A medida que nos vamos hacia abajo, el hecho de no estar presentes es el que toma el relevo y da mucho más protagonismo a la tecnología. En el cuadrante 4, que es la típica situación del alumno trabajando solo a su ritmo, ahí podemos generar aprendizaje activo, como vimos en los ejemplos anteriores, dotando de colaboración a esa lectura y escritura, a la preparación de materiales, a la investigación en un tema. A medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda, pues vamos dotando de más colaboración a las actividades que los alumnos realizan apoyados en la tecnología. Con esto terminamos los objetivos que teníamos en estos dos vídeos. Hemos visto el marco para analizar los contextos educativos post-COVID-19 y el problema de participación de los estudiantes en el primer vídeo, y en este segundo vídeo nos hemos centrado en analizar el aprendizaje activo y cómo puede ser aplicado en entornos virtuales, que quizá es esta la cuestión más acuciante
en un momento en el que están apareciendo un montón de contextos nuevos y distintos en los que la tecnología y los entornos virtuales online están teniendo un protagonismo muy importante. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este segundo vídeo también os haya gustado. Si no habéis visto el primero, por favor, verlo para poder entender mejor los contenidos de este.